Saludos a todos los espectadores del canal Freedom TV. Gracias por observar y analizar con nosotros los acontecimientos que tienen lugar en Ucrania y en todo el mundo. Este es nuestro momento y la noticia principal. Y a estas alturas ya estábamos en el estudio. Yuri Kolinich. Los edificios residenciales en Kherson fueron dañados por el bombardeo militar ruso esta mañana. Se sabe que 5 personas resultaron heridas. Según informó el jefe de la administración militar de la ciudad de Jersón, Yaroslav Senko, el enemigo lanzó un ataque masivo con sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes. El incendio se propagó a los barrios residenciales y a la infraestructura crítica. Después del ataque, la ciudad sufre interrupciones en el suministro de electricidad y agua. Los ataques rusos contra Odessa tampoco cesan. En la ciudad resultaron dañados una casa residencial y un liceo. Así lo informa el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Los rescatistas evacuaron a 4 personas y extinguieron un incendio de 150 metros cuadrados. No hubo heridos. En el lugar, 17 personas, entre ellas 4 niños, necesitaron ayuda psicológica. Pero en la región de Kharkov, como resultado de los bombardeos del ejército de la Federación Rusa, resultaron heridas 4 personas civiles. Así lo informó el jefe de la Administración Militar Regional de Kharkov, Oleksiy Negubov. Según él, el enemigo utilizó activamente drones de diferentes tipos y lanzó bombas aéreas. Además, el ejército ruso atacó 2 distritos de la región de Dnipropetrovsk. Nikopol fue atacada con artillería pesada. Se dañaron viviendas, instituciones educativas, una granja y un gasoducto, según informa la autoridad local. Afortunadamente, no hay víctimas ni heridos. Pero también las tropas de la Federación Rusa atacaron 2 veces la región de Poltava en las últimas 24 horas. En el distrito de Midorok se registró la caída de un misil en un área abierta. Además, los ocupantes rusos atacaron una instalación energética. El jefe de la Administración Militar Regional de Poltava, Volodymyr Kout, informó que se dañó el equipo tecnológico. Los trabajadores de la energía están eliminando las consecuencias del ataque. No hubo personas heridas. Y durante la noche pasada, el ejército de la Federación Rusa lanzó casi medio centenar de drones sobre Ucrania. Aproximadamente 30 de ellos eran Shads. Según datos preliminares, la defensa antiaérea derribó o neutralizó 30 vehículos aéreos no tripulados. Y casi durante todo un día continuó la operación de rescate en Kiev tras el masivo bombardeo ruso. En la noche del 27 de diciembre. Esta mañana, los especialistas terminaron de retirar los escombros, desmontar las estructuras de emergencia y examinar los edificios. Al mismo tiempo, los trabajadores de la energía lograron devolver la luz a casi 800.000 familias. Sin embargo, como señalaron en Ukrenergo, la situación en la margen izquierda de la capital sigue siendo complicada, debido a la sobrecarga de las redes dañadas. Allí todavía se aplican cortes de emergencia. Les recuerdo que Rusia lanzó un ataque con misiles y drones contra Kiev y la región. Ayer, atacó la infraestructura energética, educativa, social y viviendas residenciales. 2 personas murieron y más de 30 resultaron heridas. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania registró 160 enfrentamientos en el frente durante el último día. En la dirección sur de Slobozansky, el enemigo atacó las posiciones de los defensores ucranianos 7 veces. En la dirección de Konstantinovka, los rusos realizaron 18 asaltos. Además, el ejército ruso intentó romper la defensa ucraniana 32 veces en la dirección de Pokrovsk. Hubo 16 ataques tanto en los sectores de Alexandrovsk como en el de Limán y 19 en el de Guryai-Pole. El mensaje de la dirección del Kremlin, supuestamente sobre la captura de Guryai-Pole, Mirnograd y parte de Konstantinovka, es desinformación y no corresponde a la situación real en el frente. Así lo informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En Guryai-Pole y Mirnograd continúan las operaciones defensivas. Los militares ucranianos están eliminando los grupos de infantería enemigos y no permiten que se lleven a cabo los planes de captura de la aglomeración. En Konstantinovka, las Fuerzas Armadas de Ucrania mantienen sus posiciones y causan bajas al enemigo en los accesos a la ciudad. En el Estado Mayor recuerdan que anteriormente la dirección y el mando ruso ya habían mentido repetidamente sobre la supuesta captura de Kupiansk y Pokrovsk. Sin embargo, la defensa de las ciudades continúa y el enemigo está sufriendo pérdidas significativas.
Es evidente que las mentiras de los rusos están dirigidas principalmente a los socios extranjeros. Estos procesos se han intensificado considerablemente precisamente durante las negociaciones de paz. Sin embargo, la desinformación rusa no influirá en la posición de Ucrania ni en el trabajo diplomático futuro. El verdadero resultado de tales declaraciones falsas del dictador del Kremlin son solo las pérdidas considerables de su ejército de ocupación, que diariamente ascienden a no menos de 1.000 soldados rusos muertos y heridos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania una vez más hacen un llamado a utilizar únicamente fuentes de información verificadas y a no dejarse llevar por la propaganda rusa. Del comunicado del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En las últimas 24 horas, según datos del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las fuerzas de defensa eliminaron a otros 1.200 invasores rusos. En total, desde el inicio de la invasión a gran escala, las pérdidas del ejército ruso ya superan los 1.204.000 militares. Además, según la información que ahora ven en sus pantallas, en un solo día fueron destruidos 5 tanques, 8 vehículos blindados de combate, 15 sistemas de artillería, así como 2 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y 166 unidades de equipo automotriz del enemigo. Mientras tanto, Rusia intenta camuflar el sistema de defensa antiaérea en la temporalmente ocupada Sebastopol. Así lo informa el movimiento partisano, ATES. Ellos realizaron un reconocimiento del supuesto cuartel general de la 31ª División de Defensa Antiaérea de la Federación Rusa en Crimea. En el territorio se detectaron maquetas de equipo militar, lo que, según la evaluación de ATES, indica intentos de ocultar el verdadero propósito del lugar. Al mismo tiempo, se observan signos de funcionamiento del puesto de mando, desplazamientos periódicos de militares y actividad en los medios de comunicación. Los partisanos también señalan que los lanzadores de los sistemas de misiles antiaéreos S-300 y S-400 están ubicados en otra zona. Es precisamente desde allí que los complejos salen para sus turnos de combate, sin permanecer constantemente cerca del supuesto cuartel general. Pero los operadores de los sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron atacar varios objetivos militares de los ocupantes rusos en la Crimea temporalmente ocupada por Rusia. En particular, la base de almacenamiento y lanzamiento de lanchas marítimas no tripuladas en Chernomorskoye. Así lo informó el comandante de las Fuerzas de Sistemas no tripulados, Robert Meadow-Brody. Según él, también fueron alcanzados en el asentamiento una estación de radar Balda y un puesto de mando del complejo de reconocimiento por radar. Además, las fuerzas de sistemas no tripulados llevaron a cabo una operación en el asentamiento temporalmente ocupado de Berdyansk, en la región de Donetsk. Los drones de las fuerzas de sistemas no tripulados atacaron a las fuerzas especiales de la principal dirección de inteligencia de la Federación Rusa. Bajo el fuego quedaron los puestos de mando y los lugares de despliegue de más de 120 fuerzas especiales rusas de la 14ª Brigada de Ussurisk. Según información operativa confirmada, 51 de ellos fueron eliminados y 74 resultaron heridos. Otra parte, se encuentran desaparecidos. Y según datos de la inteligencia militar ucraniana, la mitad de las municiones que Rusia utiliza en la guerra contra Ucrania son de fabricación norcoreana. Además de proyectiles, Moscú también recibe de Corea del Norte tipos de armamento pesado. Uno de ellos es el sistema de lanzacohetes múltiple tipo 75. Una de estas instalaciones fue destruida por los defensores ucranianos en la región de Donetsk. Sobre cómo sucedió todo, en el reportaje. En estas imágenes, las tropas rusas disparan una andanada desde el lanzacohetes múltiple norcoreano tipo 75. Precisamente una instalación de este tipo fue destruida en la dirección del imán por los operadores de drones de la 45ª Brigada de Artillería Independiente de Ucrania. La mayoría de las veces, estos objetivos son detectados por los exploradores aéreos, después de lo cual las tripulaciones de Pivo Dronov atacan el equipo enemigo. Es compacta, está diseñada para llevar a cabo acciones de guerrilla y cubrir grandes territorios. Por eso, una vez más vemos que el enemigo utiliza armamento que en realidad no es de alta precisión y simplemente bombardean el territorio. Por eso, de nuestro lado hay tantas grandes pérdidas entre la población civil. El destino de la tripulación rusa tras la destrucción del lanzador sigue siendo desconocido.
La mayoría de las veces, en estos casos, cuando actúa un MLRS o la artillería, la tripulación está en algún lugar al costado, en un refugio, y sale de ahí. Solamente lo hacen cuando empiezan a operar desde esa instalación. El Amaras tipo 75 es un modelo de armamento ya muy obsoleto. Fue desarrollado todavía en los años 60 del siglo pasado. Es una copia norcoreana del sistema soviético de lanzacohetes múltiples BM-14. Originalmente, estas instalaciones estaban destinadas a apoyar a la infantería, como lo indica su alcance de disparo de hasta 8.5 kilómetros. Nuestro enemigo rara vez utiliza este tipo de cosas, ya que no puede acercarlas más a la línea de contacto de combate. En consecuencia, emplean muchos pequeños grupos de infantería, y de hecho, gracias a la cantidad interminable de personas que utiliza en los asaltos de carne de cañón, obtiene una ventaja significativa. Según el jefe de la inteligencia militar, Kirilo Budanov, hasta el 42% de todo el equipo y municiones para reponer las reservas en el ejército ruso proviene de Corea del Norte. Eso significa que habrá muchas de esas armas en el frente. En cuanto a los soldados norcoreanos, ahora ya no los envían directamente a la línea de combate. Ellos se ubican en las zonas de retaguardia. Actualmente, el contingente de soldados norcoreanos en Rusia es de aproximadamente 9.000 personas. Desde 2023, el enemigo ha estado utilizando una gran cantidad de proyectiles de artillería de calibre 152. Luego aparecieron cañones norcoreanos, artillería autopropulsada y los llamados Koksan. Ahora vemos parte de los sistemas de lanzacohetes múltiples, y podrían haber muchos más ejemplos como este. Rusia recibió sus primeros sistemas TIP-75 en junio de 2025 y solo un mes después, los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron uno de ellos en dirección a Kupensky. Hoy en día, este tipo de armas se ven cada vez con más frecuencia a lo largo de casi toda la línea de contacto de combate. Ningún objetivo estratégico fue alcanzado, y en el plano militar empiezan a recurrir incluso a armas tan primitivas y antiguas que están en servicio con sus aliados porque no tienen suficiente armamento propio, completo y moderno. Los rusos intentan combinar estos lanzacohetes múltiples con diferentes plataformas. Por ejemplo, los defensores ucranianos detectaron uno de ellos en un vehículo todoterreno chino Desert Cross Mill que transportaba las armas. Sin embargo, estas instalaciones móviles son destruidas exitosamente por los pilotos del ejército ucraniano. Dmytro Glusko, desde la región de Donetsk, para el canal Freedom. El presidente Volodymyr Zelensky ya llegó a Miami para reunirse con el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump. Hablarán sobre un acuerdo de paz, garantías de seguridad para Ucrania y la reconstrucción del país. A Estados Unidos también llegó una delegación ucraniana para participar en la reunión de los presidentes. Entre ellos están el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustam Umerov, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Andriy Ignatov, y el viceministro de Asuntos Exteriores, Sevich Kislitsia. Anteriormente, Volodymyr Zelensky reveló los detalles de los 20 puntos del plan de paz, acordado con los europeos y Estados Unidos. El documento fue entregado a los rusos. Trump declaró que ahora existe una buena oportunidad para lograr la paz en Ucrania y anunció una nueva conversación con el dictador del Kremlin, Putin, en un futuro próximo. Pero Ucrania, junto con Estados Unidos, está trabajando en un plan para el desarrollo futuro del país y su reconstrucción. Se trata de inversiones, economía y seguridad hasta el año 2040. Así lo declaró Volodymyr Zelensky. Durante una conversación con periodistas, informó que en Estados Unidos se discutirán 5 documentos clave. Se trata de garantías de seguridad entre Kiev y Washington, así como entre Ucrania y los países europeos. Apoyo militar, el plan de bienestar y la reconstrucción del país. El último de los documentos es un plan de acción paso a paso para implementar todas las decisiones en la práctica. Tenemos objetivos y estrategias para la estabilidad macroeconómica. Calculamos que necesitaremos para la reconstrucción alrededor de 700 a 800 mil millones. Es importante que tengamos una visión compartida con Estados Unidos, que vamos a crear varios fondos. Habrá un fondo de reconstrucción de Ucrania, una plataforma de inversión soberana de Ucrania, un fondo de desarrollo de Ucrania y un fondo de crecimiento y oportunidades de Ucrania.
Planeamos tener precisamente un fondo de inversión de reconstrucción entre Estados Unidos y Ucrania. Los grupos de negociación también están discutiendo la cuestión del fondo de capital humano y el apoyo al retorno. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, en Telegram. Antes de su visita a Florida, Volodymyr Zelensky mantuvo conversaciones con líderes mundiales. Entre los participantes se encontraban el primer ministro de Canadá, Mark Carney, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el líder finlandés, Alexander Stubb, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y unos 10 representantes más de distintos países. Se discutió el camino diplomático, las prioridades y el apoyo a Ucrania. Después de la reunión con el presidente Trump, los líderes mantendrán otra conversación. Zelensky subrayó que Ucrania necesita posiciones fuertes tanto en el frente como en la diplomacia. Solo entonces Putin no podrá manipular ni evadir un final real y justo de la guerra. Y la Unión Europea seguirá presionando al Kremlin y apoyando a Ucrania. Así lo escribió en la red social X, antes conocida como Twitter, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras la conversación del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con los líderes europeos. Damos la bienvenida a todos los esfuerzos que conduzcan a nuestro objetivo común, una paz justa y duradera que preserve la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Y esto fortalece la seguridad y la capacidad de defensa del país como parte integral de la seguridad de nuestro continente. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en la red social X. Una garantía de seguridad confiable para Ucrania también significa mayor seguridad para Polonia. Así lo declaró el primer ministro del país, Donald Tusk, tras la conversación de Volodymyr Zelensky con los líderes europeos. Todos los participantes en la conversación, a la que también se unieron representantes de Escandinavia, Canadá, Países Bajos y la OTAN, coincidieron en que las garantías de seguridad para Ucrania son de importancia clave, concretas y confiables. Tales garantías también significan mayor seguridad para Polonia. Después de las reuniones de los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, retomaremos la conversación. Donald Tusk, primer ministro de Polonia, en la red social X. Todavía no se ha alcanzado un consenso sobre la central nuclear de Zaporilla. Así lo declaró también el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al hablar con periodistas. Según él, los rusos quieren quedarse con la central, pero Ucrania está en contra de eso. Zelensky también añadió que Estados Unidos propuso una opción de gestión conjunta de la central nuclear de Zaporilla. Sin embargo, este plan solo se considerará después de que los socios estadounidenses cumplan ciertos pasos. Si los estadounidenses pueden tomar el control de la central y de alguna manera desmilitarizar esa zona, es decir, que las tropas rusas tengan que abandonar el lugar, entonces Ucrania podrá tener acceso a la central. Y después habrá que buscar opciones sobre cómo gestionar todo esto. Todo esto se está discutiendo. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, en comentarios a periodistas. Suscríbete a OATV Español y mantente actualizado con los eventos más importantes, las principales noticias de Ucrania y el mundo, analistas profundos, reportajes exclusivos y entrevistas. Todo al alcance de tu mano en nuestro canal. Únete a nuestra comunidad de seguidores y mantente conectado.